Buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí estamos de nuevo con ustedes en un tema más de la cavidad pleural. En el día de hoy le vamos a traer un tema un tema muy interesante porque nos adentramos ya en la plancnología de la cavidad pleural. En el día de hoy vamos a ver las pleuras, esas capas que rodean, envuelven a lo que es los pulmones y toda la caja torácica por dentro, muy unida a lo que es la fascia endotorácica. Vamos a ver los recesos pleurales, ¿ves? Muy interesante este tema, ya acercándonos a lo que es los pulmones en sí y a lo que es el sistema respiratorio. Vamos a ver en el día de hoy a profundizar un poquitico en lo que son las serosas, porque esta capa que envuelve a lo que es el pulmón y rodea por dentro es una serosa. Las serosas están distribuidas en varias cavidades, por ejemplo, en lo que es el área pericárdica, vamos a mostrarles seguidamente, lo que es el área abdominal, rodeando todas las asas, los órganos que son intraperitoneales, esa serosa, el peritoneo. Y vamos a indagar un poquito sobre estos temas para que antes de caer ya de lleno en lo que es el pulmón en sí. Vamos a ver, ya como siempre le digo que los videos que voy subiendo les llega más fácil si usted se suscribe, si usted le da la campanita y coloca y le da a todas cada vez que suba alguna actividad, algún comentario, un corte de video, algo que suba, le va a llegar directamente. Y es una comodidad para usted, porque ya usted sabe que le llegó. No lo ve en ese momento, o si lo ve, pero ya puede decidir, pero ya sabe que le llegó a su como noticia, a su cuenta. Vamos a ver entonces lo que son las pleuras, muy interesante. Vamos a ver en el día de hoy qué es el tejido seroso. Vamos a ver una motivante. Vamos a ver por qué les pongo la primera respiración. ¿Qué tiene que ver la primera respiración con el tema de las pleuras? Bueno, yo se lo voy a presentar en un momentito para que ustedes vean cómo la medicina se integra y estudiando un tema no pierde relación con el otro. Vamos a ver. Las capas y planos de la pared torácica, función del tejido seroso, donde podemos encontrar las capas serosas, las pleuras, que es el tema fundamental, porciones de las pleuras en el tórax, recesos o fondos de saco o sacos pleurales. Muy interesante conocer esto, porque cualquier secreción, cualquier líquido que cae en el tórax, sangre, etcétera, como mostraremos al final, se acumula más bien en los sacos pericárdicos, en los fondos de saco, esa parte más baja de lo que es la caja torácica, esa cavidad virtual, la cual es la cavidad torácica o la cavidad pleural. Vamos a ver algunas anatomías aplicadas y los pulmones, solo mencionarlos, nada más que vean los pulmones, pero no vamos a tratar hoy los pulmones con todos sus lóbulos, etcétera. No es la anatomía hoy del pulmón. Vamos a seguir entonces. Muy bien. ¿Qué es una membrana serosa? Una membrana serosa es una, como bien se los pongo, una membrana delgada de células mesoteliales que se forman prácticamente del mesodermo, sobre todo la pleura parietal y la visceral. Y fíjense que otras vienen del endodermo. Las partes del cuerpo que para que se muevan más fácilmente, por ejemplo, un pulmón al respirar con la pleura visceral y parietal, lo que es el corazón al latir, ¿veis? Lo que es los intestinos que se muevan en un superintestismo, se muevan libremente en la cavidad y no haya fricción. Eso más bien es una serosa. Muchos lugares del cuerpo que se encuentran, por ejemplo, rodeando lo que es el estómago, lo que es el intestino, lo que es el útero, por ejemplo, y los pulmones, porque estamos hoy en el caso de pulmones, y que esta se llama pleura. En el caso del pulmón se llama pleura, y es la serosa que cubre lo que es el pulmón. En el caso de decía del pericardio, vamos a estudiarlo cuando llegue el momento del corazón,
Los pulmones están cubiertos por una pleura visceral muy adherida a lo que es ese parénquima pulmonar, y la pleura parietal, que cubre todo lo que es las partes internas de la caja torácica. Muy bien, como les decía, no puedo dejar de motivarlos con este slide muy interesante, que es algo grandioso, y se lo digo porque así es la medicina de Linda. La primera respiración, un milagro fisiológico. ¿Y qué tiene que ver esto? Miren qué interesante. Cuando el niño nace, entre los cambios fisiológicos de nacimiento está comenzar a respirar. De 15 a 10 a 15 segundos después, variablemente, él comienza a respirar. Tenía una vida intrauterina casi anfibia. Prácticamente la respiración o el oxígeno le llega lo que es a través del cordón umbilical, y prácticamente lo que es la circulación menor no existe en lo que es el bebé intraútero. Solamente hay circulación mayor. ¿Qué pasa entonces? Que al comenzar a respirar, el pulmón se expande y las pleuras se pegan. Lo que es la parietal, por primera vez, la pleura visceral se da la mano con la pleura parietal, porque antes de esto los pulmones estaban colapsados. Por eso es que yo les menciono tan interesante como la respiración intrauterina es a través del cordón umbilical. No respira el niño durante todo ese tiempo que está, hasta que toca o sale a través del canal vaginal y sale al exterior y comienza la respiración. La circulación menor es ausente. La circulación menor, la que va a buscar el oxígeno, porque sí existe lo que es la irrigación normal a través de las arterias bronquiales, de esa área del muñón, esa área del pulmón colapsado, tiene su irrigación, pero no es la circulación menor como tal. Y les muestro aquí para que se vayan motivando. Por eso les digo que esto es una motivación, un milagro fisiológico interesantísimo. A partir de ahí, la pleura visceral y la parietal están juntas por siempre, hasta que el paciente fallece desgraciadamente. Solamente si hay algunos trastornos, patologías como aire, llamado neumotórax, líquido, llamado hidrotórax o piotórax, etcétera, que al final le pongo ejemplo, las logra separar. Mientras no, están juntas por siempre. Inclusive ayudan a mantener la presión negativa intrapleural, de lo cual vamos hoy a hablar un poquito más. Esto es un tema fascinante, muy interesante, ya les decía, se lo venía diciendo, muy interesante. Ahí está este stop, porque fíjense que no hay circulación menor en la etapa fetal hasta que se produce la salida y comienza a respirar. ¿Dónde podemos encontrar las serosas? De forma general, la podemos encontrar en las pleuras, como les decía, las que vamos a estudiar hoy, el pericardio, ahí está. ¿Ven? Cuando estudiemos, hay un pericardio parietal, fibroso, y hay un pericardio visceral que se llama epicardio. Y ahí va a haber una cavidad también que la estudiaremos en su momento. Pues en el caso del peritoneo, está cubriendo el estómago, está cubriendo las asas intestinales, etc. Hay algunos órganos que son intraperitoneales o intraserosos, y otros que son mesoperitoneales y otros que son extraperitoneales. Eso lo estudiaremos cuando llegue cavidad abdominal. Le pongo este ejemplo para que vean dónde podemos encontrar esas serosas. En lo que es la parte de pulmones se llaman pleura, y en lo que es la parte abdominal se llama peritoneo, y en el caso del corazón se llama pericardio. Muy bien, muy interesante. Ahora, la cavidad pleural, capas de la pared torácica, desde la piel hasta lo que es la pleura parietal, tenemos tejido celular subcutáneo. Todo esto está la piel, tejido celular subcutáneo, aquí. Tenemos la capa de músculos y costillas, tenemos la fascia endotorácica, esta fascia endotorácica que está aquí, que va prácticamente por debajo de la pleura parietal, en todo lo que es la caja torácica. Y tenemos, bueno, ya prácticamente después los órganos internos. Los pulmones, una pequeña parte que está en el corazón, pero en realidad los pulmones son los que, la cara prácticamente costal de los pulmones y la cara diafragmática
de los pulmones son los que contactan a la caja torácica directamente a esa pleura parietal. Todo eso viene poquito a poco. Estas son las capas de la pared torácica. Muy interesante. Vamos a ver el corte histológico de las pleuras. Sería prácticamente así. Esto sería todas las células mesoteliales, muy bien, que son planas, cuboideas también, y miden de 0,2 a 0,4 milímetros de grosor esas pleuras. Y son protectoras de lesión y son muy reactivas. Son tan lisas que para eso es, para que puedan soportar ese roce del pulmón cuando se insufla y respira, o del corazón cuando se mueve, o de las asas cuando se mueven. En el caso de la pleura que estamos hablando, la pleura visceral, que cubre todo el pulmón, sigue prácticamente, se contacta con la pleura parietal, no en toda su extensión. Las partes inferiores, ya la pleura visceral no sigue todo el tiempo a la pleura parietal, y van a existir estos fondos del saco que estudiaremos seguidamente. ¿Ven? Esa prácticamente sería un corte histológico de lo que es la pleura. Aquí, muy cerca ya tenemos el parénquima, lógicamente. Esta es la pleura visceral, tenemos parénquima, y está la pleura parietal, que cubre toda la unidad, la fascia torácica por dentro, lo que es la caja torácica. Ahora bien, ¿cuáles serían las porciones de la pleura torácica? Que es la cavidad pleural es una cavidad virtual, por eso les decía, no existe prácticamente, a no ser en la parte más inferior, como les decía, aquí, en la parte más inferior, donde no existe la pleura visceral, todo el tiempo no está en contacto con la pleura parietal. Ok, es una cavidad virtual que puede desaparecer ante algunos problemas como el neumotórax, por ejemplo. Bueno, se forma del mesodermo, son células mesoteliales, que va a haber una pleura visceral indolora, va a haber una pleura cervical, porque la parte más superior es lo que es la cúpula del pulmón, o la pleura parietal, que llega casi hasta la parte inferior de lo que es el cuello, sería la pleura cervical. Una pleura parietal con inervación somática. Esa sí duele. En el caso de las neumonías, en el caso de las pleuritis, sí transmiten dolor. Quiere decir que esta pleura visceral prácticamente está adherida a lo que es el parénquima pulmonar y cubre todas las caras del pulmón. Se va a llamar entonces esa pleura visceral, ¿de acuerdo? Pleura visceral de la cara costal, pleura visceral de la cara diafragmática, pleura visceral de la cara diafragmática del pulmón. Y en el caso de las pleuras parietal, sí tienen un nombre particular. Sería la pleura parietal diafragmática, que sería todo lo que es la pleura esta que está aquí, cubriendo al diafragma. La pleura parietal mediastínica, que es la que cubre todo el mediastino, inclusive forman lo que es, junto con la visceral, pasa a formar lo que es el hilio pulmonar, el pedículo cubre todo lo que es el pedículo pulmonar. Y está la pleura parietal de la cúpula, como les decía, que es la parte más superior, acá arriba, que sobrepasa un poquito prácticamente el nivel de lo que es la clavícula. Hay que tener cuidado con esa cúpula que está un poquito ya llegando a la parte superior de la clavícula. Eso es importante, esto que les pongo, para que vean cómo es las porciones de la pleura. Recesos pleurales o fondos de saco. Fíjense, como les decía, la pleura parietal, cuando se repliega, esta sería la pleura, lo que es parietal, cuando se repliega aquí abajo para formarse ya lo que es la pleura costal, a la pleura diafragmática, aquí forma fondos de saco. Esto sería fondo costofrénico, sería costofrénico, viene de costilla, costofrénico derecho izquierdo, el costofrénico anterior, ya sea en el caso de anterior, posterior, el posterior es un poco más profundo, está el costofrénico derecho izquierdo. Y los recesos frénico mediastínico, fíjense, cardiofrénico, acá, lo que son costofrénico anterior y posterior, está el cardiofrénico,
Cardiofrénico sería esto que están acá. Miren cómo la pleura visceral cubre después a lo que es la visceral del corazón, aquí, y forma receso. Aquí estaría el cardiofrénico derecho y cardiofrénico izquierdo. Ahí se lo señalo. Ahí se ve una vista superior donde todo esto, ¿ven? Esto es posterior, esto es anterior y esto es lateral. Son los costofrénicos anterior, posterior y laterales. Ahí se va a acumular ya sea agua o trasudados, sangre, pus y muy importante en la parte más inferior. Eso es lo bueno de conocer estos recesos o fondos de sacos en el caso de cómo se disponen las pleuras, ya sea parietal y visceral. Aquí se ha quitado lógicamente, esto es el diafragma como se ve aquí, este es el centro tendinoso del corazón, será estudiado después, y todo esto es diafragma que se le ha cortado la pleura diafragmática que se ve ahí en ese caso. Y aquí se miren qué interesante, ahí se ha quitado el corazón para que ustedes vean el saco pericárdico, cómo se contacta con la pleura aquí, pleura mediastínica, muy interesante. Y aquí están los fondos del saco, los que son los cardiofrénicos aquí, anterior y laterales. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la fisiología de las pleuras? ¿Para qué son las pleuras? Fíjense qué interesante. Vamos a ver que el líquido pleural aproximadamente hay una cantidad de 15 mililitros aproximado de líquido en lo que es el espacio, pleural, entre la pleura, lo que es parietal y visceral. Una pequeña lámina de líquido para mantener hidratada y húmeda esas pleuras. Un área de contacto aproximadamente de 2.5 metros cuadrados de contacto entre la visceral y la parietal. Recuerden que no todo el tiempo está en contacto. Puede variar. La pleura está formada por una capa de células mesoteliales, como decía, de 6 a 2 micrómetros de grosor, ya la parte más fina de esa capa de células. No si la pleura es un poquito ya más gruesa. Ahora, dotadas de microbiosidades que contienen nervios, vasos sanguíneos y linfáticos. Eso es muy importante. La pleura parietal, sobre todo, tiene linfáticos, un estroma que absorbe con gran capacidad de absorción. Eso da lugar a que esa absorción, ¿ve? Y produce una presión de menos 5 centímetros de agua, y eso ayuda a que se mantenga pegada todo el tiempo, cuando comenzó la respiración, la pleura visceral a la parietal. Por ese rompimiento de esta presión que pase a positiva, por ejemplo, una herida por arma blanca, por arma de fuego o una fístula broncopleural, que rompa esa presión, se produce un neumotórax. Se colapsa el pulmón, esta área del pulmón. Así también, fíjense, la presión negativa y linfáticos pleurales, que la presión negativa, que depende de esta presión negativa constantemente, porque fíjense, el parénquima pulmonar en la parte de allá, la pleura visceral, absorbe constantemente porque sus linfáticos, sus arterias, sus capilares pasan muy cerca y irrigan la pleura y tienen una terminación venosa, una absorción. Por tanto, al terminar en parte venosa, tiene presión negativa de absorción, que es lógicamente la atracción de la bomba cardíaca sobre esta área vascular, provoca también absorción de ese líquido constantemente. Y eso da lugar a que las pleuras participan en la estabilidad de lo que es la complacencia pulmonar, la expansión pulmonar todo el tiempo. Muy interesante este tema. Esto va a profundizarse mucho cuando demos la fisiología del pulmón, en un tema que vamos a dar futuramente. Bueno, vamos a ver cuáles son las características del líquido pleural normal. Tiene células de 1 a 5 prácticamente de celularidad, mesoteliares de 0,2% prácticamente, macrófagos de 64-80%, tiene linfocitos de 18-36%, 6C8, lo que sería células de tipo 6C8, 0,5 a 1%, proteínas de 1 a 2 gramos por decilitro, muy bajo,
lógicamente, la LDH es de menos 50% del valor del plasma. Y el pH, fíjense que está de 7.37 a 7.45, más bien alcalino. Muy interesante. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque basado en esto, que un volumen de 0.17, 0,61 mililitros por kilo, fíjense, esto es importantísimo, porque este valor hay que tenerlo en cuenta para saber si existe en el tórax, cuando se hace una toracocentesis, para analizar ese líquido, si es un trasudado o un exudado, cosa que les voy a mencionar más adelante para que ustedes tengan valor. Este tema no estoy hablando de derrame pleural ahora, pero lo menciono porque las pleuras hay que conocerlas y tiene una gran relación con este tema de ese líquido que está dentro de la pleura. Ese poquito de líquido tiene estas características. Y hay que saberlo, por eso lo pongo en este tema. Ahora, ¿qué puede separar las pleuras? El agua, llámese entonces hidrotórax, ¿sí? Si hay, por ejemplo, un hidrotórax porque se retuvo mucho líquido de forma general, porque hay una patología renal que no provoca bien ese control hídrico, y tanto puede haber una ascitis como puede haber un hidrotórax. Muy interesante. O también puede haber mucha pérdida de proteína, cae la presión oncótica y trasuda líquido hacia la cavidad pleural, por ejemplo, hidrotórax. Puede haber aire, lógicamente, este se llama neumotórax. Cuando hay aire, se han separado las pleuras. Ya les decía, desde el nacimiento hasta que ocurra un neumotórax o la muerte, están pegadas esas pleuras parietal y visceral. Sangre, llamado hemotórax, asociado a traumas, heridas penetrantes, etc. Linfa o grasa, que se llamaría quilotórax, en este caso quilotórax. Y pus, que se llama empiema y sería un piotórax. Estos son los ejemplos que les pongo. Ya más al final les pongo algún ejemplito de algunos temas asociados al respecto. Derrame pleural o pleuresía. Fíjense que ya cuando ya el rayo X de tórax, que no es el que estamos valorando hoy, ustedes ven que este lado está muy bien, se ve todo el diafragma, se ve todo muy bien. Fíjense qué interesante aquí, pero en este lado que ven una línea oscuro aquí, como que radio opaco, se ve oscuro, se ve blanco, por eso es que está haciendo una resistencia. ¿Qué? Un derrame pleural. Puede ser primario, secundario, y puede ser un exudado o trasudado. Aquí les digo rápidamente los parámetros: trasudado y exudado. Una densidad, por ejemplo, recordar que lo que es la densidad, que es menor de 1015 o mayor de 1015. Si es trasudado, es menor de 1015. Y si es exudado, es más sólido, más concentrado, se acerca al pus, prácticamente es mayor de 1015. Para que tengan una idea, la orina, una orina que usted ve, una orina de una densidad normal, está entre 1010 a 1015, más o menos. Fíjense, menor de ahí casi se acerca a agua de coco. Y mayor de ahí se acerca a pus, para que tengan una idea. La PT, o sea, prácticamente las proteínas totales, menos de 40 gramos por litro, y aquí mayor de 30 gramos por litro. En el fluido y del suero, prácticamente una relación fluido y suero de menos 5 a mayor de 5 en el exudado. Y la LDH, la deshidrogenasa láctica, fluido y LDH en suero, tiene una diferencia de menos 6 en el trasudado y mayor de 0.6 en el trasudado y mayor de 0.6 en el exudado. Lo que les resumo, después ustedes lo pueden revisar. Lo que es trasudado es como que es un filtrado, y lo que es un exudado es, al ser más inflamatorio, el componente líquido que hay entre las pleuras es más denso, se acerca a lo que es un pus, el pus cremoso ese, a veces casi imposible muchas veces de drenar fácilmente, y hay que abrir el tórax para eso. Muy interesante. Diagnóstico de lo que es el derrame pleural puede ser clínico, dolor torácico pleurítico, clínico porque
lógicamente, semiológicamente, se percute, se oculta y se examina un tórax, va a ver la diferencia. Esto es clínico. Y el dolor pleurítico, pues las pleuras parietales sí duelen, como les decía hace un rato. La tos, ruidos respiratorios más silenciosos, hay un silencio respiratorio, un fremito táctil ausente. Son las vibraciones vocales. Usted le diga al paciente, diga 33 en ese lado y no siente las vibraciones vocales. 33, usted se pone la mano y va a sentir la vibración. Si hay un derrame, lógicamente no va a sentir esa tan ausente. Entonces se haría la radiografía de tórax, la TAC, la resonancia nuclear magnética o una toracocentesis para diagnosticar y hacer estudios citoquímicos, cultivo, todo de ese líquido. Muy interesante. Esto es una resonancia aquí, donde se ve el derrame. A veces está ubicado, a veces puede ser total en la base, como se ve en este caso. Aquí, este es un derrame clásico. Esta línea se llama línea de Ellis, que va hacia la axila. Vamos a estudiarlo bien cuando veamos drenaje pleural, derrame pleural como patología. Exactamente. Futuramente. Aquí tenemos entonces el neumotórax. El neumotórax sería aire en la cavidad pleural. Fíjense qué interesante. Aquí todo esto está lleno de parénquima. Aquí quiere decir que, miren, todo esto aquí, el pulmón hecho colapsado. Y usted ve que todo este bordecito de aquí es pleura visceral. Y la pleura parietal ha quedado toda en su lugar, pegada a la pared. Y aquí lo que hay es, no hay trama. Aquí hay trama pulmonar, como usted ve, y aquí nada. Quiere decir que esto es aire que hay. Lógicamente, puede ser espontáneo, puede ser traumático. Separación anormal de las pleuras que reduce la capacidad ventilatoria. Nada más lo dejo ahí para que, porque es un ejemplo que le estoy poniendo de qué cosas se puede interponer entre la pleura visceral y la pleura parietal. El hemotórax, que sería sangre, en este caso. Sangre en la cavidad pleural. Cuadro clínico puede ser un estado de shock dependiendo del grado. Puede ser un pequeño hemotórax, un mediano hemotórax o un gran hemotórax. Lógicamente, de cada uno va a mover los parámetros, ya sea presión, hemoglobina, etc. Estado de shock diferente de acuerdo a la magnitud del hemotórax. Paciente que ha recibido un trauma de tórax, dolor intenso en el tórax, infección, el paciente confuso, ansioso, en estado de shock probablemente, lógicamente, con dificultad respiratoria, taquicardia, taquipnea. Y en la percusión, la auscultación, el examen físico, podemos llegar, eso lo vamos a detallar bien cuando veamos hemotórax como tema aquí en mi canal. Estado de shock, dependiendo de la cantidad de sangre, ya sea un primer grado, segundo, que llega prácticamente a la puntica de la escápula, o total, lleno ese motor, que prácticamente tiene 1 litro o más de sangre dentro de ese motor. Y puede haber tos o no, dependiendo, puede ser hematoica y o no, si también está asociado con una herida de pulmón, una herida por arma blanca o arma de fuego. Y ya el quilotórax, vamos a ver que el quilotórax, fíjense que hoy de las pleuras hemos tocado algunos temas importantes. Fíjense cómo aquí podemos hacer sería la pleurotomía mínima baja, sacando, lógicamente, ya sea sangre, y sobre todo para el neumotórax, más bien la pleurotomía mínima es alta, ¿ves? Porque el aire se encuentra más bien en la parte superior, ¿ves? Fíjense cómo la acumulación de linfa, porque contiene linfocitos, triglicéridos y kilomicrones. ¿Por qué? Porque al caer en la cavidad torácica, en la cavidad pleural, lógicamente, es porque hubo una lesión quizás del conducto torácico o de los conductos torácicos o torácico de pequeña vena linfática derecha o conducto torácico izquierdo, el lado acá, haciendo un abordaje venoso, etc. Y puede llenarse, o en patología, neoplasia, que tengan lesión de ese conducto torácico, va a provocar que se vierta mírala aquí, ese tipo de linfa, esos kilomicrones, muy denso ese líquido, y el paciente se va a emaciar, se pone flaco, porque lógicamente pierde todas esas proteínas.
prácticamente, y las grasas que van y los micrones que van a través, sobre todo lesión del conducto torácico. Eso le pongo el ejemplo para que vean cómo puede haber cómo es que se pueden producir, acumular distintas sustancias hasta aire en la cavidad pleural. Lo que es la paquipleuritis, que se produce después que hubo un derrame pleural, o un quilotórax, o un piotórax, prácticamente séptico. Lógicamente pueden quedar áreas de pleura que se pegan, lo que se llama paquipleuritis, o fibrotórax. Esto es espacio pleural conformado con adherencias de tejido conjuntivo después que, entre las dos pleuras, después que ha habido un periodo inflamatorio que queda cicatrizal, reactivo, fibrótico y limita la ventilación, lógicamente, porque ese roce se ha perdido y se diagnostica con rayos X o clínicamente también. Y hay dolor de tipo pleurítico asociado a esta paquipleuritis. Y también no está lejos de las pleuras, pueden tener también cánceres, mesotelioma maligno, es una enfermedad que se encuentra células prácticamente malignas, cancerosas en la pleura, capa delgada de tejido que reviste la cavidad torácica, que ya estamos hablando de ella, dolor en el pecho, tos dolorosa, dificultad para respirar, porque ocupa espacio y disminuye la capacidad pulmonar. Es un cáncer como tal, es una lesión maligna y puede concomitar con derrame, puede concomitar con metástasis contralateral, etc. y llevar al traste con la vida del paciente. Eso es un ejemplo más de qué puede haber en las pleuras, ya no para separarlas, pero sí para inflamarlas, lesionarlas y que lleva al paciente a una dificultad respiratoria. Bueno, pues ya con este tema prácticamente pasaremos después ya al pulmón, porque ya vemos para ver bien las capas, bien todo lo referente al pulmón y alguna patología del pulmón que tenga relación con afectación de las pleuras, que las acabamos de ver hoy rápidamente. Bueno, muchas gracias y como siempre, miren qué frase les traigo hoy interesantísima. Trabaja duro en silencio, no hace falta gritar. Y tu éxito hará todo el ruido. Calladito la boca, vayan estudiando, vayan formándose bien y no tienen que gritar en el aula que usted estudia, que usted trabaja, que usted se forma. Cuando llegue su examen y usted responda y coja A o coja 100, no sé, o coja 5, no sé cómo es el sistema de evaluación de cada cual que me está mirando o algún personal que ya sepa de evaluación, el profesor va a saber con esa nota que usted trabajó duro, trabajó duro. No hay que decir yo estudio, yo trabajo, no, demuéstrelo en los exámenes y en la vida diaria con el tratamiento, con el trato al paciente, los buenos diagnósticos y los buenos seguimientos a los pacientes. Así que seguimos adelante y ya nos vemos en el próximo tema, de tórax, porque les quiero poner como próximo video las respuestas a las preguntas de cabeza y cuello que le había puesto ese video hace un tiempo atrás y ya vengo ya con las respuestas y análisis de las respuestas. Seguimos adelante y no olviden de suscribirse y por favor hágase miembro del canal para que se acerque más a mí, porque me preguntan muchas veces, me llevan en los comentarios a situaciones que solamente las ventilamos prácticamente si son miembros del canal. Revise la pestaña que dice unirme, revíselo libremente, sin compromiso y para que se haga miembro del canal. Seguimos adelante, próximamente ya pulmón y rápidamente corazón. Temas fascinantes que los van a emocionar mucho y los van a estimular mucho a seguir estudiando. Seguimos adelante.